pensando en la cantidad de cosas que tenemos para hacer. En realidad este pensamiento surgió un poco por estar metido, bueno, todos los días en el trabajo que surge aquí en la iglesia y con tantos amigos, hermanos que se van sumando semanalmente, la tarea también crece y crece mucho y no nos dan las manos a veces y los pies para llegar a todo lo que quisiéramos o lo que lo necesitan. Pero después me puse a pensar que quizás no sea solamente mi problema, sino que a lo mejor es una situación que muchos de ustedes también viven, ¿no? De pronto el ritmo de vida que llevamos en estos tiempos también ha cambiado. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Sí? Ha cambiado el ritmo de vida, han cambiado las exigencias. Todo cambia, ¿no? Ustedes se dan cuenta que ya estamos entrando a agosto, ¿no? Vayan pensando en el regalito de Navidad. Ya se nos va el año, ¿eh? Entonces, parece que el tiempo pasara cada vez más rápido. No sé si es así, pero da esa impresión. Entonces es como que hay tantas cosas por hacer. De pronto también sucede que nos llega mucha información, demasiada información, mucho más de lo que nos llegaba antes. Antes, para enterarnos de que en un extremo del planeta hubo un terremoto, quizás pasaban 2 meses, ¿no? Ahora nos enteramos instantáneamente, no porque esté temblando la tierra debajo nuestro, sino porque automáticamente nos llega un mensaje en el teléfono, o si hay un atentado, o lo que pasara aquí en Buenos Aires, en Australia, en China, en Rusia, o donde sea, nos enteramos inmediatamente. Y eso causa toda una situación estresante que hace que se acumule, ¿no? Se acumulen las presiones sobre nosotros. Y inclusive, bueno, todo esto me hace pensar que este apurar los tiempos y hacer que nos llegue tanta información y tanta cosa que nos apresione, tiene que ver con una estrategia del enemigo para que estemos tan enfocados en las cosas que nos suceden o que suceden alrededor nuestro, de tal forma que no nos podamos concentrar en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, se me cruzaron algunos textos por la cabeza y decidí comenzar a anotarlos y pensar en algunos puntos, algunas claves, que no sé cómo llamarlo. Después los chicos de video me van a pedir un título para el mensaje, así que algo se me tiene a ocurrir hasta que me lo pregunten. Pero algo así como unas claves para no terminar desenfocados, ¿sí?, de nuestro propósito y de lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Así que anoté algunas cosas sueltas por ahí, que no creo que hoy termine de contárselas todas porque tampoco me interesa apurarme, pero sí que podamos meditar en ellas e inclusive orar sobre esto, prestar atención y enfocarnos en esto para mantener el rumbo de nuestras vidas hacia exactamente el lugar donde Dios nos quiere llevar. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ir hacia donde Dios nos quiera llevar? ¿Sí? ¿Y cuántos se dan cuenta de que tenemos demasiadas distracciones? Hay mucha distracción, ¿no? Mucha distracción, mucha. Estos días hablábamos con algunos hermanos, justo se dio la conversación con 2 o 3 con los que nos cruzamos aquí, de cómo la televisión, el cine, influyen para que seamos desviados, ¿no? Porque están saliendo como nunca antes, creo, series, películas que tienen que ver con nombres, con personajes que aparecen en la Biblia, pero cuyas historias la verdad no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Pero, claro, es que es mucho más fácil ver una película que ponerse a leer 6 o 7 capítulos de la Biblia, ¿o no? ¿Les pasa a ustedes como me pasa a mí? Si a mí me dicen, mira, la Biblia está hecha toda en película, listo, ya está. No la leo más, me dedico a verla. Además entra mucho más, ¿no?, cuando uno puede recibirlo a través de ese tipo de imágenes. Pero el tema es que la gran mayoría de esas series y películas no tienen nada que ver con lo que enseña la palabra. Entonces es como que se está levantando una generación en este tiempo que confía en lo que se ve en televisión o en el cine
y asimila eso como si eso fuese palabra de Dios, y no lo es. Y estamos siendo formados, fundamentados sobre un fundamento falso. ¿Entienden? Entonces, la verdad es que tenemos muchas distracciones, de todo tipo. Distracciones que a la legua se nota que son pecaminosas y otras que parecieran que no, que es totalmente inofensivo, ¿no? Como estas películas, novelas, etcétera, etcétera, de las que le hablan. Entonces, ¿qué quiere decir? Algunos me preguntarán, bueno, pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que no puedo ver más la película ni ir al cine? No. Vayan tranquilamente, véanla como cualquier película. O sea, si van a ver Noé, véanla como El caballo de Troya o cualquier otra película que haya sentido por ahí, ¿sí? Pero no la vean como palabra de Dios. O en todo caso, vayan al cine con la Biblia. Va a ser un poquito incómodo, ¿no? Salvo que estén con el celular prendido y alguien le va a chistar, para ver si lo que están viendo ahí coincide con lo que enseña la palabra. Entonces no estoy diciendo que no podemos ver ya nada. Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que ser conscientes de que mucho de lo que nos llega es simple distracción del infierno. ¿Me entienden? Yo mismo les digo, cuando predico muchas veces, fíjense en la Biblia a ver si lo que les estoy predicando es cierto. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a corroborar que lo que escuchamos está escrito en la Biblia. Esa es la palabra fiel que tenemos. No el cine ni la televisión, y ni siquiera los predicadores que a veces se paran en nuestras plataformas, ¿sí? Entonces, si la palabra lo dice, entonces el personaje que lo transmite puede ser considerado fiel. Puede ser considerado fiel. Lo digo haciéndome cargo, ¿no? Pero bueno, metiéndome en esto de las claves, lo primero que me anoté ahí es que, para no terminar desenfocado, creo que algo importantísimo en este tiempo es empezar a valorar el inmenso poder de las palabras. El inmenso poder de las palabras. Lo que nos llega a través de palabras, y lo que yo digo, lo digo en palabras, ¿no? Es decir, la forma en que me comunico, la forma en que me expreso, todo tiene que ver con palabras. Entonces creo que para no desenfocarnos en este tiempo, lo primero que necesitamos hacer es volver a entender o volver a valorar el inmenso poder de las palabras. En realidad, en esta congregación sobre eso se insiste mucho, ¿sí? No hace mucho que terminamos en sus grupos de crecimiento de hablar acerca de eso en las primeras lecciones de este año, ¿sí? Además, en muchos mensajes de domingo y de miércoles vuelve a salir el tema, ¿no es cierto? Pero prefiero insistir en esto hasta que aprendamos a hablar. ¿Por qué? Porque lo que decimos es lo que termina cumpliéndose en nosotros, ¿sí? Entonces, hasta que no cambiemos nuestra forma de hablar, probablemente no cambie nuestra forma de vivir. Si quiero cambiar mi forma de relacionarme con la gente, si quiero cambiar la forma en que avanzo en la vida, lo primero que tengo que hacer es cambiar mi forma de hablar y ajustar mi forma de hablar a la forma en la que habla Dios. Porque lo único verdadero es lo que sale de la boca de Dios. Yo debo empezar a hablar lo que habla Dios, ¿sí? Entonces, el primer texto que quiero que busquen, si pueden seguirme, y si no, prefiero que me escuchen. Además, yo seguramente se lo voy a leer en alguna otra versión, como es mi costumbre, pero tomen nota y después lo revisan en su casa. Está en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 8 hasta el 13, primera de Pedro 3, 8 al 13, y se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Cada vez que preparo un mensaje, leo los pasajes en distintas versiones y después trato de poner el que mejor representa lo que el texto dice, ¿no? Y me pareció muy buena la traducción aquí de Dios habla hoy. Primera de Pedro 3, 8 al 13, que dice así: vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque quien quiere amar la vida
y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque el Señor cuida a los justos y presta oído a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Allí el apóstol dice, cuiden su lengua de hablar mal. ¿Qué está diciendo? ¿Que no tenemos que decir malas palabras? Eso también. Pero no solamente tiene que ver con malas palabras, con lo que nosotros conocemos por malas palabras. Tiene que ver con hablar lo que Dios nunca dijo. Hablar mal es decir cosas que nunca Dios dijo. ¿Sí? Eso significa hablar mal. La Biblia nos enseña, Jesús nos enseña mucho acerca de esto, de tener cuidado con lo que decimos, porque vamos a dar cuenta de toda palabra infructuosa que sale de nuestra boca. ¿Qué es una palabra infructuosa? Es una palabra que no trae fruto, es decir, una palabra que no sirve para crear. Dios nos dio la capacidad de hablar para poder crear nuestro entorno, ¿sí? Entonces, si yo digo cosas que no construyen un entorno favorable según el propósito de Dios, estoy hablando mal, sin decir malas palabras, ¿sí? Por ejemplo, si yo simplemente digo, qué feo que soy, no estoy diciendo ninguna mala palabra, ¿no? Es más, algunos van a estar de acuerdo con esa frase. Pero primero, yo debo asegurarme que Dios diga lo mismo, ¿sí? O vayamos a una un poquito más peligrosa. Si yo digo, qué tonto que soy, tampoco estoy diciendo una mala palabra. ¿Pero Dios me considerará tonto? ¿Será que alguien creado por Dios puede ser tonto? ¿O será que simplemente todavía no descubrí en aquello en lo cual Dios me hizo sabio? Entonces hay tantas frases que nosotros a diario soltamos y salen de nuestra boca que no tienen nada que ver con lo que Dios dijo de nosotros. Esas son malas palabras. Eso es hablar mal, según el apóstol Pedro. Es más, él dice también después, él dice que se aleje el mal de nosotros y nuestros labios no digan mentiras. Otra vez, el mismo concepto. ¿Qué es una mentira? Todo aquello que no salió de la boca de Dios. Eso es mentira. Entonces, esto es lo primero en lo cual tenemos que posicionarnos para no desenfocarnos en este tiempo. Revisar la forma en la que hablamos y empezar a valorar mucho más lo que sale de nuestra boca. Recuerden que Jesús decía que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. ¿Sí? Lo que sale por nuestra boca es nuestro gran problema. Ese es nuestro gran problema, lo que nosotros decimos. Porque la mayoría de las veces lo que decimos no coincide con lo que dice Dios. De mí, de otros, de la situación. ¿Sí? Por eso tenemos que valorar en este tiempo el poder de las palabras. Anoten otro texto, Proverbios 18, 20 y 21. Proverbios 18, 20 y 21. Allí dice, en una versión traducida del inglés, dice que el hombre se llena con el fruto de su boca. El hombre se llena con el fruto de su boca. O sea, si alguien quiere llenarse, si alguien quiere estar satisfecho, tiene que saber que la satisfacción viene del fruto de lo que nosotros decimos. ¿Sí? Es una frase compleja, podríamos dar todo un mensaje hablando de esto. ¿Por qué? Porque nuestros labios al hablar siempre producen algo. Ese producir algo se llama fruto. ¿Sí? A la larga o a la corta siempre producimos algo. Puede pasar un tiempo largo, pero lo que digo siempre produce algo. Eso es fruto.
Y dice el texto que nos vamos a llenar, o sea que nos vamos a satisfacer del producto de lo que decimos. ¿Me están siguiendo o está medio complicado? ¿Sí? Me miran como diciendo está muy complicado. ¿A cuánto les parece que está complicado? ¿Está complicado? ¿Sí me entienden entonces? Lo que digo siempre produce algo. Y en algún momento eso empieza a llenar mi vida. Si estoy insatisfecho, es porque lo que salió de mi boca en algún momento estuvo produciendo algo que no satisface. Por eso dice el texto, el hombre se llena del fruto de sus labios. Y miren cómo sigue el versículo 21, dice, la lengua tiene poder para vida o para muerte. Los que la aman sufrirán las consecuencias. ¿Sí? En otra versión dice, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Por eso también en otro lugar el sabio decía en Proverbios que en las muchas palabras no falta el pecado. Volvemos a lo mismo. Necesitamos valorar otra vez el poder de la palabra y tener cuidado con aquello que nosotros decimos. Si no queremos perder todo lo que el Señor tiene en este tiempo para nosotros, para derramar sobre nosotros, ¿sí? Tenemos que chequear lo que hablamos, poner a prueba lo que sale de nuestra boca, hacerlo sinceramente, tomar, si alguien realmente quiere cambiar su vida en esto, tomar papel, tomar lápiz y empezar a tomar nota y ver, durante un día, cuántas cosas negativas todavía siguen saliendo de mi boca. Y si veo que son demasiadas, debo corregir eso. Bueno, en realidad si veo que sale aunque sea una, también debiera corregirlo, ¿no? Pero hasta que no alineemos nuestra palabra con lo que sale de la boca de Dios, seguiremos estando insatisfechos, nos seguirá yendo mal. Los días felices, los días buenos, los años de bendición son consecuencia de una palabra correcta, de una buena confesión. Tenemos que entender que hablar bien, hablar la palabra de fe, nos protege del mal. ¿Por qué? Porque cuando yo suelto una palabra que Dios dijo primero, esa palabra se transforma en un escudo para mí y me defiende. ¿Sí? Ahora, cuando ya había cerrado este tema y había notado esto que les acabo de compartir y me puse a escribir el punto que seguía, se me cruzó otra frase por la cabeza y tuve que preguntar, Señor, pero a ver, explícame esto. Y entonces traté de escribirlo volviendo otra vez a este punto del valor de la palabra. Y el Señor me decía esto, que la imagen que nosotros proyectamos provoca cierto tipo de palabras en los que nos observan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo no cuido la imagen que proyecto, le estoy dando permiso a otros para que digan de mí cosas que no son ciertas. Y esas palabras me condenan. A veces tenemos que atender gente que no sabe por dónde viene la aflicción, no sabe por dónde viene la angustia. Es más, algunos se terminan dando cuenta de que encima de sus cabezas tienen una maldición. Algunos vienen acá y nos dicen eso, tengo una maldición encima pero no sé de dónde me vino. Y ahora cuando el Señor me mostró esto lo entendí. Claro, es que muchas veces proyectamos una imagen que produce, acuérdense que toda palabra da un fruto, ¿sí? Que produce una declaración en los que me ven. Y esa declaración termina cumpliéndose sobre mi vida. ¿Sí? Si yo me comporto como un miserable, el que me observa va a terminar diciendo, ese es un pobre tipo. Y se termina cumpliendo esa declaración. Termino siendo un pobre tipo. ¿Me están entendiendo? O sea, las palabras son tremendamente poderosas.
Recuerden que cuando Dios le dio al hombre y a la mujer la capacidad de crear con la palabra, todavía no existía el pecado en el mundo. ¿Sí? Le dio esa capacidad el día que los fabricó a su imagen y semejanza. O sea, ese día determinó que funcionáramos como Él. Entonces, si Dios hace todo con la palabra, nosotros también. Después se metió el pecado y distorsionó todo. Entonces, hoy necesitamos cuidar extremadamente las palabras que salen de nuestra boca y aún las palabras que provocamos que otros nos digan. Por eso es que ahora termino entendiendo una frase que yo mismo dije muchas veces. Yo suelo decir a veces que además de ser cristianos, tenemos que parecerlo. Porque vieron que muchos dicen ser cristianos, pero no parecen. No parecen. No parecen por su conducta, no parecen por sus acciones, no parecen por su moral, no parecen por sus chistes. Algunos hacen chistes que vos decís, pero este tipo al final, ¿es cristiano o no es cristiano? Y vos lo ves el domingo acá, cantando, orando, levanta las manos como todos nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esto. La palabra tiene un altísimo poder. Un altísimo poder. Entonces, primera clave para no desenfocarnos en este tiempo de tanta confusión es cuidar lo que sale de nuestra boca, pero también cuidar lo que provocamos que otros dicen de nosotros. Y si en algún momento escuchamos que alguien dice algo de nosotros que sabemos que no coincide con lo que dice la palabra de Dios, empecemos a acostumbrarnos a romper con esa maldición. ¿Sí? Porque no sería raro que andes por la calle y alguno te grite de una ventanilla a la otra alguna palabra que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Es más, que ni aparece en la Biblia, ¿no? Entonces acostumbrémonos a salir resguardados de todo tipo de maldición, porque la verdad es que la palabra tiene altísimo poder. Así es como el sistema, que conoce muy bien este secreto, está metiéndose en distintos lugares, ¿no? Y dándole lugar al infierno a que haga lo que quiere, con palabras mentirosas, con palabras que no salió de la boca de Dios. Pero cuando esa mentira te desoculta, cuando no conoces la verdad, tenés toda la posibilidad de caer en la mentira. Así que yo quisiera que ahora nos tomemos 2 minutos para poner esto en oración delante de Dios. Y que cada uno tenga la oportunidad en este momento de revisar, aunque sea rápidamente, les sugiero que después lo hagan más tranquilos en su casa, pero que ahora rápidamente revisen qué tipo de palabras están saliendo de sus bocas. ¿Sí? Hagan memoria. Ustedes escuchan cuando hablan. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que no miente. Y nosotros tenemos que ser como Él. Quizás tus palabras, las que te condicionan, las que te condenan en este tiempo, tienen que ver con promesas que haces, con compromisos que asumís y no los cumplís. Recuerda lo que dijo Jesús: todos darán cuenta de las palabras infructuosas. Si dijiste algo y no lo cumpliste, eso es sinónimo de una palabra que no dio fruto. O sea, palabra infructuosa. Se te va a pedir cuentas. Yo soy un convencido de que se puede levantar una nueva sociedad. Soy un convencido de que el ámbito de nuestra ciudad, de nuestro barrio puede cambiar. Pero tiene que empezar por nosotros, que entendemos el valor de la palabra.
Tiene que empezar por nosotros, que tenemos a Cristo en el corazón, los que decimos ser cristianos, los que estamos llenos de su Espíritu. Tiene que comenzar por nosotros. Así que te sugiero que tomes medidas con las palabras que salen de tu boca. Y empieces a hacer algo. Si necesitas ayuda porque no lo puedes corregir, bueno, para eso estamos. Quizás tengas algún líder, algún consejero, un hermano de la congregación que es suficientemente confiable como para que te ayude en esta situación. No tengas vergüenza de confesar si tus palabras no están siendo las adecuadas. Es mejor confesar, pasar un poquito de calor confesando, a que después te vaya muy mal porque tus palabras te alcanzaron, te condenaron, te destruyeron. El poder que Dios puso en nosotros a través de las palabras, Él lo puso para que nosotros fabriquemos un ámbito de gloria a nuestro alrededor. No uses las palabras para crear un ámbito contrario a eso. Cuida tu imagen. Hoy, tiempos de redes sociales, somos de subir fotos y cuantas cosas, ¿no? Pues cuando uno lee los comentarios de la gente acerca de esa foto que suben algunos hermanos, uno dice, qué lástima, porque con esa foto se cavó una fosa, arrancó un montón de cosas que no son ciertas y quedaron escritas ahí. Mucha gente dijo cosas simplemente por una foto que te pareció graciosa, que no era verdad. Poco a poco eso va socavando nuestra credibilidad, nos va quitando autoridad y vamos perdiendo la posibilidad de fabricar un ámbito de gloria a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos entender, queremos ser ministrados en esta palabra y entender el valor de las palabras que salen de nuestra boca. Yo mismo, Señor, quiero volver a consagrar mis labios. No quiero que de mi boca salga nada que no tenga que ver con lo que hay en tu corazón, ni para mí, ni para mis hermanos, ni para la gente que me rodea y quizás no conozco. Señor, y que esta noche todos aquí podamos entender el tremendísimo valor de lo que decimos y de lo que provocamos decir sobre nosotros. Para que, Señor, poco a poco, pero contundentemente, vayamos llenando la tierra de gloria y de victoria, como decíamos hace un rato. Si de algo vamos a hablar, que hablemos de lo que hiciste en nosotros. Si de algo nos vamos a reír, que nos gocemos de cómo tú nos sacaste de la aflicción. Señor, no porque esté de moda, vamos a comprometernos en vocabulario que parece chistoso. Mantenernos hablando, Señor, lo que habla Cristo, para que al abrir nuestra boca estemos fabricando un futuro que sea cierto y estemos caminando hacia tu propósito. Padre, bendigo a mis hermanos y a todo aquel que esté haciendo esta oración en este instante. Aún los que escuchan la transmisión en vivo ahora, los que van a ver el video, si alguien está entendiendo la necesidad de darle valor a la palabra que sale de la boca, Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y que tu poder nos vaya transformando hasta ser personas que solamente hablamos lo que primero salió de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, que el Señor bendiga sus lenguas, sus labios. Amén.